En este video vamos a trabajar con un ejercicio igualmente sencillo, pero vamos a incorporar algunos conceptos diferentes asociados a las coordenadas polares y al cálculo, en este caso, del área del objeto que está delimitado por los puntos del 1 al 5. Entonces, para esto vamos a crear un nuevo dibujo con la plantilla acá de ISO. Voy a inactivar la cuadrícula, que lo podemos hacer también con la tecla F7, y comenzamos con el diseño según nos dicen. Partimos del punto 1,1, que realmente no tiene una coordenada absoluta. Entonces, como no hay ese valor, pues cualquier coordenada es buena. Voy a comenzar por defecto en la coordenada 100, 100. Voy a hacer el diseño basado en dos herramientas, que sería la línea y posteriormente la polilínea, para observar algunas diferencias importantes que a futuro van a ser bastante útiles. Va a comenzar con línea e inmediatamente se me solicita el primer punto. Ya dijimos que no teníamos un primer punto, lo puedo dar clic en cualquier parte y desde ahí comenzar a hacer el diseño, pero para hacerlo un poco más ordenado, voy a decirle línea y el punto de partida, el punto 1, lo voy a dejar en 100, 100, un valor de coordenada absoluta, pues por ser el primer punto. Y a partir de ahí vamos a hacer el diseño, que en este caso me dicen que es 60 hacia el este. Entonces activo orto con F8, digito 60, ya tenemos el valor. Ahora debo ir al punto 3. El punto 3 tiene no una distancia que pueda trabajar con orto, porque no es ni horizontal ni vertical, es una distancia inclinada y está controlada por este ángulo. Entonces, dado que tiene esos dos parámetros, podemos pensar en utilizar una coordenada polar. La diferencia con la coordenada relativa es que esta se basa no en un desplazamiento en X y en Y, sino en un desplazamiento basado en una distancia y un ángulo. Aquí lo tenemos, la distancia de 40 y el ángulo de 35. Sin embargo, es conveniente tener presente que AutoCAD por defecto maneja los ángulos y las direcciones de un modo preestablecido, es decir, para poder medir un ángulo necesitamos un valor de comparación, es decir, una línea base. En ese caso de esa línea base, él asume que es la línea hacia el este. Es decir, nosotros en este momento en nuestro diseño estamos aquí en el punto 2, lo que significa que AutoCAD, el 0 es este sentido. Y los ángulos por defecto se están midiendo en el sentido opuesto a las manecillas, es decir, hacia la izquierda. Entonces, por eso vamos a poder colocar este valor 135 sin problemas. Entonces, vamos a decir arroba, porque es una coordenada polar, y vamos a colocar la distancia y el ángulo lo marcamos con el símbolo menor. Símbolo menor y el ángulo es 135 y enter. No importa que el orto esté activo, no pasa nada. Ahora lo que podemos hacer es llegar al punto 4. Para eso tenemos la misma distancia de 40, pues por construcción, y el ángulo que en este caso vamos a tener es el este, sigue siendo el 0. En este caso el ángulo va a ser de 45. Vamos a decirle arroba, puede ser en la línea de comando, realmente no tiene que ser en algo particular, 40 en ángulo de 45. Llegamos al punto y como sigo teniendo activo orto, puedo decirle que hacia este lado son los otros 60 y simplemente garantizando que tengo activo el Object Snap, tengo el endpoint. El endpoint aquí en este caso va a ser este.
y termino. En este caso, como lo hice con objeto de línea, nos damos cuenta que el objeto se compone de múltiples partes. Eso en algunas oportunidades será ventajoso, en otras no tanta. Si tuviéramos la meta para este ejercicio de calcular el área del objeto, vamos a hacerlo ahora utilizando la polilínea. Voy a establecer este valor de punto de partida 200,100 para que no quede muy alejado. Tengo activo F8, tengo activo el orto como se dan cuenta ahí, 60. Las coordenadas siguen siendo pues los valores lo mismo, 40 en ángulo de 135, este es 40 en ángulo de 45, 60, y voy a dar clic aquí. Y es algo importante lo que voy a hacer en este caso, porque para ciertas cosas podemos, bueno, ciertas cosas utilizando las polilíneas, podemos simplemente cerrarlo manualmente o utilizar esta herramienta que en la línea de comandos se observa que es close. En este momento no se verá esa diferencia, pero cuando lleguemos a la parte de hacer objetos tridimensionales y hacer otros cálculos, por ejemplo, asociado a temas ya de un poco de la topografía, cartografía, nos vamos a dar cuenta que es algo bien importante. En este caso simplemente voy a decirle que cierre, pero manualmente, es decir, voy a dar clic en este punto que lo marco obviamente porque tengo el Object de Snap activo, doy clic, enter o escape para terminar y aquí tengo el objeto. Nos damos cuenta de una diferencia notoria y es que cuando yo selecciono lo que hice con la línea me marca únicamente una línea, mientras que con la polilínea es básicamente un objeto lo que yo tengo completo. Voy a repetirlo acá con polilínea. Voy a decirle que comience en 300,100 para que se mantenga cerca. Y lo mismo, tengo el orto activo, 60, 40 en ángulo de 135, arroba 40 en ángulo de 45, nuevamente los 60, pero en este caso no le voy a dar clic aquí, sino que voy a utilizar esta herramienta de close. Puedo darle clic directamente acá o estando sobre el dibujo simplemente oprimo la tecla C, la que esté en mayúscula para esta orden particular de polilínea, y voy a decirle C de close y él solo la va a cerrar. Aparentemente estos dos objetos se verían iguales, pero hay algo en su definición que es diferente. No va a ser visible para el caso del cálculo del área en este momento, pero tiene que ver con el tema de los objetos cerrados o no, en este caso objetos hechos con polilíneas. ¿Cómo se puede evidenciar esto? Básicamente tendríamos que mirar la opción con un comando que se llama editar polilínea. El comando de editar polilínea es pedit. Es un comando que vamos a estar utilizando muchísimo, muy útil. Voy a decirle que quiero editar esta polilínea, enter, selecciono esta e inmediatamente en la línea de comandos o aquí en este menú me dice qué más puedo hacer. Se dan cuenta que aquí me aparece close. Voy a darle escape. También puedo marcar primero el objeto y después escribir la orden, pedit, enter, y dense cuenta que aparece open. ¿Por qué aquí open y aquí close? Porque acuérdense que finalmente aquí yo di clic sobre este punto y nunca cerré el objeto. En este caso sí cerré el objeto con la opción close. Esa diferencia va a ser importante para objetos posteriores que diseñemos, principalmente cuando vayamos a la parte de 3D y queramos hacer algunas extrusiones. Los objetos normalmente van a tener que estar cerrados. Entonces es algo que vamos a ir detallando con el tiempo. Aquí solamente quiero ir introduciendo algunos conceptos nuevos, pues si bien los diseños todavía están muy básicos, la idea es en cada diseño ir metiendo algún componente que nos vaya siendo de utilidad al futuro. Por último, voy a marcar el objeto y le voy a decir pedit.
pero acordémonos que este primero no lo hicimos con línea. Entonces, no lo hicimos, perdón, con polilínea, sino con línea. Entonces, al darle pedir, él me va a decir, el objeto seleccionado, aquí en la parte de abajo dice, el objeto seleccionado no es una polilínea, quiere convertirlo en una, eso también lo vamos a utilizar mucho en algún momento. Como les digo, hay veces que es más rápido o simplemente nos equivocamos y damos línea y hacemos algún trazado y después lo queremos convertir en polilínea porque lo queremos unir con otro objeto, lo que queramos hacer va a ser bastante útil. En este caso solo quiero mostrarles, le doy escape y ya. Ahora, en la última parte del trabajo es calcular el área. El área la podemos calcular con el comando área. Damos área, enter, y en la línea de comandos nos va a salir una cosa que va a ser útil en algunos momentos. Se dan cuenta que aquí tengo yo la opción de calcular el área de un objeto, adicionar áreas y subtraer, quitar, eliminar áreas. Por ejemplo, si se piensa en una arandela, el objeto grande por fuera pues será un círculo y tenemos que quitarle el área de otro círculo. Cosas de esas las haremos más adelante. En este caso vamos a trabajar las áreas de los objetos muy generales, pero hay que entender el concepto del objeto. Por eso en algún momento les hacía énfasis en que es diferente cuando yo tengo un objeto conformado por múltiples partes, que realmente esto no lo podemos considerar objeto, una aglomeración de líneas que nos da la sensación del objeto, pero esto ya se comporta como un objeto, es una cosa en conjunto. Entonces damos área, enter, y puedo dar clic en object, que es pues el área de ese objeto, o puedo digitar la letra O, la que esté en mayúscula siempre, sobre la línea de comando, las opciones que tenga ahí según sea la orden. Así como antes cuando cerramos la polilínea era la C, aquí en este caso quiero utilizar objeto, pues doy O, enter, y él me dice seleccione el objeto, ahí está, aquí tengo el área. Voy a compararlo con esta área, pues técnicamente tiene que ser lo mismo, pero el área anterior ya se perdió. Entonces, para retomar las órdenes anteriores, hay una tecla que es la de history, que es pues la historia, la línea de comando se activa y se desactiva con F2, la tecla F2 sobre el teclado. Ahí tengo el primer objeto y tengo el segundo objeto. Y son exactamente iguales, pues porque como está basado en coordenadas, no puede ser diferente. Voy a hacer otro cálculo de área, pero basado en puntos, también me lo permite. O si quiero ser estricto en el orden, este fue el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5 y enter. Voy a compararlos con F2 y nos damos cuenta que el valor es exactamente el mismo, pues por lo que está basado en coordenadas. De hecho, ese cálculo de las áreas, el cálculo de las áreas basado en coordenadas será algo que de la topografía se maneje. Realmente es algo bastante utilizado en la ingeniería que estamos estudiando. Entonces este video va hasta acá. Se vieron algunas cosas nuevas. Es importante ir acostumbrándonos al tema de las polilíneas. Va a ser algo que comencemos a utilizar mucho, que realmente es una herramienta muy necesaria de dominar.